La azafata humilla a un adolescente negro en primera clase, hasta que hace una llamada silenciosa que motiva a todo el vuelo. Tenía solo 15 años. Tranquilo, educado, boleto en la mano. Entró a la cabaña de primera clase con escalones constantes, con una sudadera oscura y zapatillas blancas limpias. Nadie prestó atención, hasta que lo hizo. La azafata principal se detuvo, miró, y luego le exigió que se mudara. Ella le dijo que no pertenecía allí. Entonces, derecho enfrente de todos, le dio una palmada a la mano y le ordenó la parte posterior del avión. Nadie habló, nadie incluso susurró. Pero no gritó, no derramó una lágrima. Simplemente se sentó en silencio, sacó su teléfono e hizo una llamada. Minutos después, el vuelo estaba conectado a tierra. Y lo que pasó después cambió todo. La cabina de primera clase del vuelo 672 esa mañana era tan tranquila y ordenada como un salón de espera de lujo, donde todo fue diseñado para hacer que uno sintiera que pertenecía, pero no para todos. Gray se adapta en silencio a los periódicos financieros doblados en silencio. Las mujeres con delicados vestidos de seda tocaron sus teléfonos con dedos meticulosamente cuidados. Nadie podría haber adivinado que esta calma se rompería. No por un argumento, no por un niño que llora, pero por la aparición de un niño que nadie esperaba. Jordan Walker abordó el avión, llevando una pequeña mochila sobre su hombro y un libro apretado en su mano. Tenía solo 15 años, pero su caminata no era torpe como otros adolescentes. Él dio un paso constante, su firma de mirada, sus hombros rectos, como si estuviera acostumbrado a caminar hacia lugares donde otros creían que no pertenecía. Una sudadera oscura cubrió su cabeza. Sus jeans encajan perfectamente. Sus zapatillas blancas estaban impecables. Cada detalle sobre él estaba limpio y ordenado, pero no llamativo. Un par de auriculares negros golpearon a los auriculares alrededor de su cuello, modernos pero sutiles, como él. En su mano había un boleto de primera clase. No es un boleto actualizado. No es un boleto dotado. Pero uno válido. Se compró a precio completo. Pero fue precisamente esto, un niño negro vestido claramente, sin que un adulto lo acompañara, lo que hizo que muchos ojos lo miraran. Luego miró hacia atrás. Nadie dijo nada. Pero el leve ceño fruncido, la curiosa mira y los fruncidos involuntarios de las esquinas de la boca de algunos pasajeros lo dijeron todo. Un niño como él, ¿aquí? A Jordan no le importaba. O más bien, fingió no importarle. Se había vuelto demasiado acostumbrado a verse así. De los maestros que nunca lo llamaron, incluso cuando levantó la mano. De los peatones que agarraron sus carteras más estrictos al pasar por él. Había aprendido a no reaccionar. Sabía que alguien como él, un niño negro, tranquilo e inteligente, se veía fácilmente como una amenaza, solo para existir en un espacio que la gente asumió que no era para él. En silencio se dirigió al asiento segunda, el asiento de la ventana, donde podía ver la luz del sol reflejándose en la pista antes del despegue. Ese era su lugar favorito. No por el lujo, pero por el silencio. Jordan abrió el compartimento superior, metió su mochila adentro y se sentó. No tenía prisa por sujetar su cinturón de seguridad, abrir su teléfono o enchufar sus auriculares. Simplemente sacó las cosas que se desmoronan de Chinua Achebe y se abrió la página que estaba leyendo. No es necesario actuar interesado en el mundo que lo rodea, porque hace mucho tiempo había aprendido a vivir en invisibilidad, a una edad en que muchos adolescentes todavía estaban luchando con su voz e identidad. Jordan ya había entendido una cosa. Su presencia en cualquier espacio a menudo se consideraba incorrecta, incluso cuando tenía todo el derecho legal de estar allí. La conversación en la cabaña continuó suavemente. Un hombre de mediana edad le preguntó a la azafata sobre el tipo de champán que se sirve. Una joven pareja susurró sobre su destino de vacaciones. Nadie prestó atención al niño que acababa de tomar el asiento junto a la ventana. O al menos, fingieron no mirar más. Pero la mirada de una persona era diferente. Al final de la cabina, desde el pasillo que se conecta a la sección de economía, una mujer intervino. Esbelto, su cabello rubio cuidadosamente peinado en el tradicional moño de azafata. El uniforme de la armada abrazó su figura. Su etiqueta de nombre brillaba. Sandra Michei, la azafata principal del vuelo. Se movió rápidamente, su rostro libre de arrugas emocionales. Ella sonrió a un hombre con traje. Asintió con la cabeza a una anciana. Pero cuando sus ojos aterrizaron sobre Jordan, su expresión cambió notablemente. Sin sonrisa, sin asentimiento. Solo una parada, una mirada de la cabeza a los pies.
Una breve vacilación que hizo que el aire alrededor de Jordan se enfriara unos pocos grados. Jordan levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Sandra, solo por un momento. Luego bajó su mirada para continuar leyendo, actuando como si no le importara. Pero por dentro lo sabía. Algo estaba por suceder. No sabía qué tan lejos llegaría. No sabía quién hablaría o quién lo ignoraría. Solo había una cosa que sabía con certeza. Esta vez no permanecería en silencio para siempre. La atmósfera dentro de la cabaña de primera clase mantuvo su elegancia habitual. Pero los pasos constantes del vuelo de la cabeza la tendente Sandra Michie llevó consigo una corriente subterránea de tensión silenciosa, extendiéndose suavemente como un humo incoloro. La rápida mirada anterior no fue mera curiosidad. Fue reconocimiento. Y para Sandra, eso fue suficiente para poner en marcha una serie de acciones que creía que estaban en línea con el procedimiento adecuado. Un procedimiento que se había establecido hace mucho tiempo. Sandra Michie, de unos 40 años, tenía más de 15 años de experiencia volando internacionalmente. Era bien conocida dentro de la aerolínea por su estricta adhesión a los protocolos, su comprensión profunda de cada procedimiento y como entrenador modelo para nuevas azafatas. Pero acompañar esas habilidades fue algo que nunca apareció en el papel. Sandra creía que tenía la capacidad de sentir quién pertenecía a dónde. Un sexto sentido, lo llamó, uno que le permitió evaluar rápidamente quién merecía un asiento en este espacio exclusivo y quién no. Lo que ella no nombró, pero siempre entendió implícitamente, fue un prejuicio. Cuando se detuvo frente a Jordan Walker, nada sobre su apariencia se ajustaba al estándar que había establecido para sí misma. Un niño negro con una sudadera con capucha y zapatillas blancas, sentadas solas en la cabaña de primera clase. Para Sandra, eso fue anormal. Y las cosas anormales debían ser revisadas. ¿Estás seguro de que estás en el asiento correcto? Su voz sonó, no fuerte, pero suficiente para que los pasajeros cercanos lo escuchen. La pregunta no buscó confirmación. Sonaba más como un desafío, cuidadosamente disfrazado. Jordan levantó la vista, un destello de sorpresa en sus ojos, pero permaneció tranquilo. Sacó el boleto plegado del bolsillo de su capucha y se lo entregó con ambas manos. Sandra no lo tomó como si estuviera aceptando algo importante. Ella lo arrebató, como si estuviera ocultando algo que no debería estar allí. Ella escaneó su rostro, luego miró el boleto. Sus fríos ojos azules se estrecharon brevemente. Primera clase, leyó en voz alta, como si no creyera lo que estaba impreso en el periódico. Sí, eso es correcto, respondió Jordan en voz baja. ¿Estás viajando solo? Sí, señora. La respuesta hizo que su expresión cambió ligeramente, como si hubiera confirmado algo que había sospechado. Nadie más estaba con él. No hay chaperona adulta. Nadie para verificar que este niño perteneciera aquí. Sandra inclinó la cabeza, su voz tomando un tono helado distintivo. Creo que ha habido un error. Este asiento es para pasajeros de primera clase. Su boleto puede haber sido mezclado, o tal vez alguien lo transfirió. Debe regresar a la sección de economía mientras verificamos esto. Jordan permaneció sentado, inclinándose ligeramente hacia adelante. Este es un boleto real, con mi nombre. Asiento segunda. Ella frunció el ceño. Escucha, no sé cómo obtuviste ese boleto, pero estás causando una interrupción en los arreglos de asientos. Si no cooperas, tendré que pedirte que te muevas, como según las reglas. La palabra reglas provenientes de Sandra ya no sonaba como una regulación neutral. Se convirtió en un arma invisible, usada por ella para presionar a los que no reconoció. La forma en que miraba a Jordan no era el aspecto de alguien que realizaba un cheque, pero el aspecto de alguien que ya había emitido juicio. Jordan colocó su libro hacia abajo, su mano cepillando ligeramente el teléfono descansando sobre el reposabrazos. Pero antes de que pudiera recogerlo, Sandra de repente extendió la mano y golpeó su mano mientras agarraba el teléfono. Una bofetada afilada resonó a través de la cabina. Algunos pasajeros levantaron la vista. Una mujer joven se cubrió la boca. Un hombre de mediana edad revisó torpemente su reloj, como si no hubiera escuchado nada. Nadie dijo una palabra. Sandra exhaló, como si ella hubiera tratado con un inconveniente. Ahora, por favor, muévase hacia atrás mientras lo clasificamos rápidamente. Jordan no gritó. No se resistió. Solo la miró, más larga de lo habitual. En sus ojos no había miedo. No hay frustración abierta. Solo una decepción tranquila. El tipo de sentimiento que solo alguien que había sido menospreciado podía entender.
Levantó su mochila, bajó la sudadera abajo y se puso de pie. La cabaña de primera clase permaneció en silencio. Nadie se rió. Nadie se puso de pie. No se habló una palabra, a pesar de que todos lo habían visto. Todos lo habían escuchado. Jordan caminó hacia atrás. Cada paso pequeño, pero pesado. Comenzó el viaje inesperado desde la parte delantera del avión hasta la parte trasera, donde los asientos plegables crujieron y los reposabrazos estaban rotos. Se sentó. El teléfono descansa sobre su regazo. Su mano todavía puntea de la bofetada. Se escribió rápidamente un mensaje. Ella me abofeteó y me envió a la parte de atrás. Estoy sentado en la última fila. Y tan pronto como se presionó el botón de envío, Jordan miró por la ventana. Sabía que algo estaba cambiando. Y no eran las ruedas del avión. Jordan se sentó en silencio en el último asiento de la cabina económica, su mirada después de las débiles manchas solares brillando a través de la pequeña ventana. El espacio aquí era completamente diferente de la cabina de primera clase. Asientos más estrictos, espaldas más firmes, y todo parecía reducirse. No solo en tamaño, sino en cortesía. Su mano todavía se sentía cálida donde había sido abofeteado. El mensaje fue enviado, pero el silencio de la cabina delantero se quedó en su mente. Un silencio más aterrador que la bofetada en sí. Nadie lo defendió. No es una palabra de protesta. No es una palabra de oposición. La bofetada había salido claramente, como una declaración en medio de una habitación llena de gente. Pero lo que lo hizo más brutal fue la respuesta de la multitud. Eligieron el silencio. Un hombre con un traje gris miró a Jordan, luego miró inmediatamente hacia otro lado, su rostro volviendo a una expresión indiferente como si nunca hubiera sido testigo de nada. Una joven exhaló suavemente. Su mirada confundida aún no abrió su boca. Una madre calmó a su hijo al darle la espalda al asiento segunda. Cada mirada, cada acción tácita, todos ellos formaron un rechazo colectivo. Como si hubieran acordado que el silencio era la forma pacífica de soportar la injusticia que acababa de desarrollar antes que ellos. Sandra Mitchell, ahora de vuelta en la galera detrás de la cabaña para buscar un café, mantuvo su comportamiento tranquilo habitual. Ella creía que acababa de hacer su trabajo. Mantener el orden, defender los estándares de primera clase, eliminar cualquier elemento disruptivo. A Sandra, cualquiera que haya hecho el espacio no estándar, incluso con un boleto legítimo, incluso actuando cortésmente, no debería estar ahí. Ella había hecho esto antes. Aunque pocos se atrevieron a hablar. Un pasajero se movió hacia abajo debido a un error de reserva. Un hombre negó una actualización por no seguir el código de vestimenta. Una anciana se sentó en la fila VIP equivocada. Todos fueron tratados por su firme mano, sin necesidad de verificación exhaustiva. Y nadie había vuelto a preguntar. Nadie había protestado nunca. Pero esta vez, ella había cometido un error. Su objetivo no era anónimo. Mientras tanto, Jordan, sentado en la fila de atrás, permaneció quieto. No lloró, no se enojó, pero sus ojos, esos ojos tranquilos y afilados, estaban observando todo. Cada cara mirando hacia abajo. Cada pasajero finge no darse cuenta. Cada latido tenso, audible a través de respiraciones superficiales. Nadie sabía que el mensaje que había enviado minutos antes estaba desencadenando una reacción en cadena más allá del control de cualquier persona. A cientos de millas de distancia, su padre Marcus Walker acababa de colocar su mano sobre la mesa de vídeo en la oficina de Walker Tech del piso superior, una compañía que poseía más del 60% de las acciones de la aerolínea. Al leer el mensaje de su hijo, no se enojó, no golpeó la mesa ni llamó a un abogado. Simplemente levantó el teléfono. Marcó un número interno, un número que muy pocos en la industria tuvieron el privilegio de llamar directamente. En el otro extremo de la línea, la voz de una mujer resonó inmediatamente después del pitido. «Hola, presidente Walker». Marcus habló brevemente. «Vuelo 672. Verifique el asiento segunda. Algo sucedió». «Sí, señor». La llamada duró menos de 15 segundos. Pero a una altitud de 10,000 metros. Reduciría un avión entero lleno de personas que intentan fingir que no habían presenciado lo que sucedió. En la cabaña, algunos pasajeros comenzaron a susurrar. No hablaron en voz alta, pero sus ojos se sintieron atraídos por el asiento vacante A. Mientras tanto, otros miraron hacia la parte posterior del avión, donde Jordan se sentó con la cabeza hacia abajo. Teléfono colocado boca abajo en su regazo, los ojos todavía salieron por la ventana.
Nadie sabía exactamente quién era. Nadie sabía que el silencio que eligieron hoy se convertiría en un tema candente en las plataformas de redes sociales en solo unas pocas horas. Y nadie sabía que la mujer que había humillado públicamente a un niño pronto se encontraría fuera del mismo sistema que pensaba que controlaba, antes de que el avión pudiera despegar. Cuando el mensaje de Jordan desapareció de la pantalla, la pequeña señal que envió desde la fila de atrás de la cabina económica comenzó la más tranquila. Sin embargo, la más decisiva, Yerny. Nadie a bordo de ese Boeing 787 sabía que esta simple acción, un mensaje con solo unas pocas palabras, conduciría a que todo el vuelo se conecte a tierra, agite un sistema de aerolíneas multimillonarias, y empuja a una mujer que pensó que era intocable al corazón de la responsabilidad, lejos del avión que ahora se estaba preparando para el despegue. El piso más alto del edificio de Walker Tech, una brillante estructura de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero de Nueva York, se levantó en silencio frío y misterioso. La oficina de la esquina, con una vista panorámica del horizonte, fue donde se sentó Marcus Walker. Llevaba un traje azul marino perfectamente personalizado. En su muñeca había un reloj Audemars de acero negro Piaget, pero nadie en esa oficina prestó atención a lo que llevaba puesto. Ellos sabían, este hombre no necesitaba posesiones materiales para afirmar su poder. Marcus no era el tipo de ejecutivo que gobernaba con estallidos de ira o declaraciones fuertes. Corrió su imperio con una calma aterradora. Se dijo que si Marcus Walker permanecía en silencio durante una reunión, prepárate, porque todo el sistema cambiaría después. El teléfono vibró ligeramente en la mesa de vidrio. Apareció un mensaje. Ella bofeteó a mi hijo y lo envió a la parte de atrás. Solo eso, sin expresión, sin ira acompañante. Solo una declaración seca, precisa y fría, y suficiente para que Marcus entienda y que su sistema acababa de permitir que sucediera algo inaceptable. Respiró hondo. No miró por la ventana. No recurrió a su asistente. No necesitaba preguntarle nada más. Marcus sacó su teléfono personal, lo desbloqueó con su huella digital. En sus contactos cifrados, seleccionó una entrada sin nombre, solo el símbolo de 3 puntos rojos, y luego marcado. La llamada fue recogida casi de inmediato. La voz de una mujer, suave pero profesional. Departamento de Operaciones Directas. ¿Cómo puedo ayudar? Marcus no se presentó. No necesitaba hacerlo. Vuelo 672. Sostenga el avión. El asiento 2A tiene un problema. Quiero un informe inmediato. No hay más acciones hasta que vuelva a llamar. ¿Entendido, señor Walker? Marcus colgó el teléfono. Sin gritos. No hay golpes de mano sobre la mesa. Solo una orden entregada con compostura absoluta. Y desde ese momento, la guerra silenciosa había comenzado. En el avión, nadie notó de inmediato nada diferente. Los motores tarareaban. Los azafatas estaban terminando sus controles finales antes de que las puertas se cerraran. En la galera, Sandra Mitchell estaba de pie, bebiendo su café. Sin prisas, como el incidente anterior había sido solo otra parte de la rutina para alguien que mantuvo los estándares. Ella se sintió bien, razonable, incluso satisfecho. En la mente de Sandra, ella no se veía mal. Ella creía que estaba protegiendo la imagen de la primera clase, un espacio que veía como sagrado, un lugar reservado solo para aquellos que entendieron cómo comportarse, vestirse y actuar como si pertenecieran. Un niño negro en una sudadera que viaja solo, sin una explicación clara. Para ella, eso fue anormal. Y anormal era algo que ella era responsable de eliminar, incluso antes de que el sistema tuviera la oportunidad de verificar. Sandra había manejado situaciones mucho más complejas antes. Ella había tratado con pasajeros borrachos, pateó a la gente gritando fuera del avión, e incluso había recibido premios por su pensamiento rápido durante una emergencia en vuelo. Pero fueron estas situaciones las que le habían inculcado la sensación de poder absoluto, que podía decidir quién pertenecía dónde y quién no. Y hoy, ella aplicó ese poder a un niño. El problema era, ella no sabía de quién había humillado. Solo unos minutos después de la llamada de Marcus Walker, el centro de operaciones de la aerolínea, ubicado en la sede de la compañía en Atlanta, recibió una señal prioritaria de la oficina del presidente de la Junta. Se inició un protocolo de emergencia. Mantenga el protocolo de la clase A. Este fue el nivel de prioridad más alto, diseñado internamente para usarse solo cuando hubo una intervención directa de accionistas de alto nivel, o en el caso de un incidente de seguridad especial. El orden simple,
pero uno con un peso abrumador. Vuelo 672, levantado en la puerta. No dejes que despegue. No explique a la tripulación. No informes a los pasajeros. No cierre la puerta del avión. En 3 minutos, la tripulación recibió instrucciones desde el suelo. El capitán Richard Hammond, con más de 30 años de experiencia, frunció sus cejas cuando recibió la orden de detener el despegue, sin una razón específica. Suspiró, levantó el teléfono interno e informó a la azafata principal. Sandra Mitchell, que ahora estaba ajustando su lápiz labial en el espejo de la galera, escuchó el intercomunicador. Sandra, por favor informe a la cabina. Un breve momento de inquietud pasó sobre su rostro, pero luego se tranquilizó a sí misma. Probablemente fue solo un cheque de rutina. Ajustó su uniforme, le alisó las mangas y rápidamente caminó hacia la parte delantera del avión, donde una confrontación esperaba a diferencia de todo lo que había experimentado en sus 15 años de vuelo. En la cabina, la pequeña pantalla al lado del sistema de comunicación mostraba una videollamada que se conectaba desde la oficina de operaciones de alto nivel. Cuando Sandra entró, el capitán Hammond se puso de pie. Serio. No dijo una palabra. Solo gestos. «Cierra la puerta». La puerta se cerró detrás de ella, como el sonido del último cierre de la puerta de control. Algo que Sandra siempre había confiado en que tenía un gran control. La pantalla se iluminó. La primera cara en aparecer fue David Harper, el CEO de todo el sistema de operaciones de la aerolínea. Un hombre que rara vez apareció fuera de las reuniones de alto nivel. Su rostro estaba frío, sus ojos fuertes detrás de las gafas sin borde. La azafata Sandra Mitchell preguntó, sin saludo, sin preámbulo. «Sí, soy yo. Acabamos de recibir instrucciones directas del presidente de la Junta, el señor Marcus Walker, con respecto a un incidente grave que involucra al pasajero en el asiento 2A. ¿Sabes quién es ese pasajero? ¿Es solo un niño? Pensé que estaba en el asiento equivocado». «No», interrumpió Harper, su voz cortando como una cuchilla. «Ese chico es Jordan Walker, el hijo de Marcus Walker. Y simplemente lo humillaste frente a todos los pasajeros porque asumiste que un niño negro no podía sentarse en primera clase». La garganta de Sandra se secó. Su corbata se apretó alrededor de su cuello. El ambiente en la cabina se volvió sofocante. «Yo no sabía». Su voz se apagó. «Exactamente», dijo Harper fríamente. «Lo hiciste, no sé, pero aún actuaba como sabías. Y por eso, este vuelo no despegará hasta que te disculpes con el niño, frente a todos los pasajeros, y devuélvelo a su asiento apropiado». Sandra se quedó congelada. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. El capitán Hammond agregó, su voz tan dura como el acero. «Si no lo haces, nunca volverás a volar. No solo en este vuelo, pero para siempre». El silencio se extendió por unos segundos más. Entonces Sandra se volvió. Cada paso que sacaba de la cabina se sentía como una capa de orgullo que se había caído. La puerta de la cabina se abrió, y por primera vez en su carrera, Sandra Mitchell entendió que ya no era la que se encargó de este vuelo. Sandra Mitchell cerró la puerta de la cabina detrás de ella mecánicamente, pero por dentro algo comenzó a romperse, aunque su exterior permaneció tranquilo. Cada paso que tomó hacia el estrecho espacio de la cabaña de control se sintió como si estuviera caminando directamente en el ojo de una tormenta, aunque no podía ver de dónde venía. David Harper, el CEO de la aerolínea, no dijo otra palabra. Miró directamente a la cámara. Su mirada perforaba la pantalla como si interrogara los ojos cada vez más confundidos de Sandra. «El chico que enviaste la espalda. El que está sentado en el asiento segunda. Es Jordan Walker», dijo lentamente. Cada palabra marca un límite. «El hijo del presidente Marcus Walker». Una ola fría corrió por la columna vertebral de Sandra. No por la reputación del hombre, pero por su silencio. Un hombre poderoso como Marcus Walker eligiendo responder con una llamada simple, sin amenazas, sin palabras duras. Esto significaba que la tormenta que se elevaba detrás de ese silencio era mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Sandra se tragó. «Yo no sabía, yo solo». «No lo sabías», interrumpió Harper, «pero actuaste como si supieras exactamente quién era ese chico, y que no merecía estar en ese asiento. No verificaste, no informaste, lo manejaste unilateralmente, basado en tu juicio personal. Y ese juicio, esta vez, te hará pagar». El capitán Richard Hammond, todavía de pie en silencio a su lado, finalmente habló.
Su tono incluso pero frío. Señorita Michie, este vuelo no despegará hasta que siga las instrucciones directas desde la oficina de operaciones. Disculparse con el pasajero Jordan Walker, frente a todos los pasajeros. Y devuélvelo al asiento segunda. Frente a todos. Sandra casi susurró, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Frente a todos? Harper enfatizó firmemente. Lo humillaste públicamente. Entonces tendrás que corregirlo públicamente. Sandra se volvió, dejando la cabina sin decir una palabra. Su corazón se aceleró debajo de su rígida camisa blanca. Ella caminó por la cabaña de primera clase, más allá de la vacante 2A. El asiento que una vez había considerado no pertenecer a un niño en una sudadera con capucha. Ahora estaba esperando que su legítimo propietario regresara. Como un testimonio silencioso de su juicio erróneo. Avery Brooks estaba esperando en la galera. Cuando vio a Sandra pasar, los ojos de la joven estaban llenos de preocupación. ¿Qué está sucediendo? Avery preguntó suavemente, casi instintivamente. Sandra no respondió, pero la sonrisa que siempre se había quedado en su rostro había desaparecido por completo. Cuando pasó la cortina que divide las cabañas, Sandra podía sentir los ojos de los pasajeros en la sección de economía sobre ella. Algunos levantaron la vista de sus libros. Algunos se quitaron los auriculares en silencio. Y luego su mirada se encontró con la que se fijó directamente en ella desde la fila de atrás. Jordan Walker. No se movió. Sus auriculares todavía colgaban alrededor de su cuello. Su teléfono yacía en su regazo, la pantalla hacia abajo. Sus ojos no eran hostiles. No eran desdeñosos. No eran acusativos. Pero era la calma en esos ojos. Eso hizo sentir a Sandra como si estuviera siendo examinada por una presencia demasiado grande para escapar. Se detuvo frente a Jordania. «Jordan», llamó. Su voz ya no está segura. No respondió. Algunos pasajeros cercanos volvieron la cabeza por completo. Un hombre de mediana edad tenía su teléfono listo para filmar. Una mujer joven bajó la máscara, sus ojos sin parpadear. Sandra respiró. «Quiero disculparme por el malentendido antes. Puede que haya juzgado incorrectamente». Jordan se volvió lentamente para mirarla. Sus ojos eran profundos y brillantes, como si esperara para ver si sus próximas palabras serían realmente sinceras, o simplemente otra parte de una actuación dirigida desde arriba. Jurado incorrectamente. Su voz era suave, estable, pero llevado claramente, como si toda la cabaña pudiera escuchar. Los labios de Sandra temblaron. No revisé el boleto correctamente. Pensé que había una confusión. No fue el boleto, ¿verdad? Jordan interrumpió. Sus ojos nunca dejan su rostro. Me miraste y pensaste que no pertenecía a ese asiento. Nadie se movió. No es un susurro en la cabaña. Todo el avión parecía contener la respiración. Sandra abrió la boca, pero no salieron palabras. La verdad que Jordan acababa de hablar expuso lo que nunca se había atrevido a nombrar. Se puso de pie, alto y tranquilo. «Volveré a mi asiento», dijo. «No porque me invitaras, pero porque ese es el asiento que pagué legalmente». Mientras caminaban de regreso por el pasillo, cada ojo lo seguía. Esta vez no con curiosidad o juicio, pero con conciencia. Estaban presenciando un cambio de poder. El que había sido considerado no apto ahora caminando de regreso con orgullo silencioso, mientras que el que una vez había tenido autoridad en la cabaña se convirtió en la tranquila escolta. Jordan se recostó en el asiento segunda. Colocó su teléfono en el reposabrazos. Abrió su libro. No volvió a mirar a Sandra. Sandra se quedó allí por un momento. No saber qué hacer a continuación. Se dio la vuelta y caminó hacia la parte trasera del avión. Y con cada paso pesado, la trampa que había establecido para excluir a otros se estaba acercando lentamente sobre ella. Sandra Michie regresó a la galera detrás de la cabaña como una sombra. Su postura recta habitual ahora parece encogerse bajo el peso de algo que nunca había sucedido en sus 15 años de vuelo. Cada paso a través de la cabina de primera clase. Una vez que su dominio, controlado con una mirada fría y una voz firme. Ahora era un camino lleno de ojos. Las caras que una vez pasó sin pensarlo 2 veces ahora la miraba. Ya no evita su mirada. Pero lo que más inquietó Sandra no eran las miradas. Era el silencio. Un nuevo silencio. No es el cómplice silencio de cuando bofeteó a Jordan, ni el silencio familiar de la obediencia en vuelos comerciales. Este fue el silencio de quienes presenciaron a alguien en el poder que se desactivó de su lugar legítimo. Cada paso resonaba suavemente en la alfombra.
Cada pisado se sintió como una campana en su mente. Tu carrera está girando una página, y no de la manera que querías. En la cabina, el capitán Richard Hammond aún no había dejado su posición. En la pantalla conectada al sistema de comunicación central, la cara de David Harper todavía brillaba en la luz fría de las bombillas LED. No había colgado después de emitir la orden. Estaba esperando. Porque él sabía, solo cuando Sandra había llevado a cabo la orden. No solo a través de la acción, sino a través de su sumisión a la autoridad. ¿Se colgaría? A nivel de David Harper, representó no solo el poder interno de la aerolínea, pero también un cambio en la cultura de la industria de la aviación, donde el comportamiento discriminatorio, ya sea subconsciente o abiertamente exhibido, ya no se podría aceptar ni pasar por alto. Repúblate de nuevo cuando se disculpó y el niño está de vuelta en su asiento. Dijo Harper. Su mirada no sale de la pantalla. Hammond asintió. Informaré directamente. Harper permaneció en silencio durante 2 segundos antes de finalizar la llamada con un toque ligero. Sin embargo, el sonido fue tan final como cerrar una puerta pesada. En la galera, Avery Brooke se quedó quieto, como si hubiera esperado un terremoto después de los primeros temblores. Ella lo había presenciado todo, no a través de acciones, sino a través de sus ojos. Y ella recordó. Cuando Sandra regresó, los dos se encontraron en el espacio estrecho. Avery no habló. Ella solo miró hacia adelante. Por primera vez desde que entró en la profesión, Avery vio a una azafata principal que una vez había admirado retroceder. Sandra ajustó su corbata. Sus manos temblaron. En solo unos minutos, todo lo que creía que era control se había deslizado por sus dedos como arena. «Me disculpe», susurró Sandra, como si hablara consigo misma. Avery no respondió. Ella entendió. La disculpa no fue por Jordania. No fue para hacer las paces. Fue para proteger el resto de la carrera que acababa de agrietarse. En la cabaña de primera clase, Jordan Walker todavía se sentó en silencio en el asiento 2A. Había regresado a su asiento, pero ya no era lo mismo que cuando entró por primera vez. Esta vez, todos lo habían visto. Una mujer mayor le dio un ligero asentimiento mientras se sentaba. Un empresario de cabello gris frente a él colocó su teléfono. Su mirada complicada, parte de arrepentimiento, parte admiración, evitación de parte. Jordan no los miró. Colocó el libro en su regazo, lo abrió la página anterior, y apoyó su mano en la columna del libro, listo para leer. Pero sus ojos no estaban mirando el texto. No estaba leyendo. Estaba escuchando. Escuchando los susurros extendiéndose por detrás, a través de las cabañas, a través de los pasajeros que habían filmado y ahora susurraban. ¿Quién es ese chico? ¿Por qué todo se detuvo solo por él? En la mente de Jordan, los sonidos no lo enojaron. Lo hicieron despierto, porque esto ya no era solo de él. Ya no era un niño que fue enviado a la parte de atrás por no encajar. Ahora era un espejo, reflejando el sistema que los adultos habían ignorado durante demasiado tiempo. En el terreno, se envió un correo electrónico interno a todas las administraciones de alta gerencia de la aerolínea. Vuelo 672 retrasado a pedido del presidente de la Junta. Un incidente de discriminación está bajo investigación urgente. En las redes sociales, un vídeo de un pasajero en la sección económica había comenzado a circular. El clip claramente capturó la bofetada, la reacción fría de Sandra, y la caminata de Jordan hacia abajo mientras se dirigía hacia atrás. En 10 minutos, tenía más de 10,000 visitas. Los comentarios comenzaron a inundarse en: esa bofetada dolía más por el silencio en toda la cabaña. ¿Realmente piensan que un niño negro con una sudadera con capucha no puede ser un pasajero de primera clase? No dijo una palabra, pero hizo que todo el vuelo se detuviera. Eso es poder. Sandra todavía estaba de pie en la galera, su mano agarrando el borde del mostrador, como si se aferrara a la última cosa sólida que queda. Pero ella sabía, las ruedas habían comenzado a girar, y esta vez, no estaban girando hacia ella. En la cabina, el capitán Hammond recibió una segunda llamada del centro. Hemos recibido confirmación. El pasajero 2A está de vuelta en su asiento. La disculpa se ha hecho públicamente. Estás despejado para cerrar la puerta. Se volvió hacia la azafata principal a través del sistema de comunicación interna. Su voz ya no es grave, pero más fría que profesional. Señorita Michie, prepárese para aterrizar. Cuando llegamos, alguien te está esperando en la puerta. La orden de arriba había sido emitida, y esta vez no había vuelta atrás.
Las palabras de Jordan habían cortado la superficie lisa de las suposiciones de Sandra Mitchell. Hablado claramente, con calma, sin ira, pero afilado como un cuchillo. Y esa simple y breve declaración revirtió toda la dinámica de potencia en el vuelo 672. Sandra Mitchell se quedó allí en el estrecho pasillo de la cabaña económica, donde nunca pensó que tendría que dar un paso menos que fuera por las tareas de servicio. Se había acostumbrado a caminar con la cabeza en alto entre los asientos de primera clase, donde cada pregunta, ¿quieres vino o champán?, sirvió como una confirmación no expresada del poder tranquilo que manejó. Pero ahora, los ojos de un niño de 15 años la habían dejado incapaz de encontrar ningún terreno para su orgullo. Jordan no gritó, no lloró, no condenó, pero su mirada, esa mirada, no fue solo una acusación. Fue una declaración. Lo sé, y ya no lo aceptaré. Sandra abrió la boca para responder, pero su garganta estaba tan seca como un desierto. Todas las razones, todas las excusas que tenía lista, sobre procedimientos de seguridad, sobre malentendidos involuntarios, acerca de los procesos de verificación de boletos. De repente se dejó sin sentido frente a la adolescente mirándola sin estremecerse. El aire a su alrededor parecía congelarse. Un pasajero de una fila cercana ajustó ligeramente el ángulo de su teléfono. Una mujer joven con un traje de negocios dejó de tocar su teléfono y solo observó en silencio los sonidos habituales del avión, el clic de los cinturones de seguridad, el giro de las páginas. Parecía contener la respiración. Sandra sintió. El asentimiento no fue fuerte, pero llevaba todo el peso de una persona simplemente empujado a la realidad. Ella se volvió. Su mano todavía descansa ligeramente en la parte posterior del asiento frente a ella, y dijo suavemente, «Por favor, regrese a su asiento». Jordan se puso de pie. No con prisa. Él cuidadosamente colocó su libro en su mochila. Entonces lo colgó con calma sobre su hombro, de una manera que era casi increíble para un estudiante que acababa de ser humillado solo minutos antes. No miró a su alrededor. No necesitaba hacerlo, porque su silencio era el sonido más fuerte de la habitación. El pasillo entre las cabañas, ya estrecho, ahora se sintió como un camino interminable donde Jordan caminó paso a paso, y Sandra siguió atrás, inquieto, como una sombra que ya no se ve con confianza. Avery Brooks estaba parada en la parte delantera de la cabaña de primera clase, mirando a Jordan desde la distancia. Su mirada se encontró con la suya. Luego se mudó a Sandra, quien estaba caminando, lento y rígido, como si sus zapatos hubieran estado llenos de plomo. Cuando Jordan regresó al asiento 2A, nadie dijo nada, pero algo se había roto, no con sonido, pero con el movimiento dentro de cada persona. Se sentó, ajustó su cinturón de seguridad, sacó su libro, abierto a la página anterior. No volvió a mirar a Sandra. Ese gesto, tan tranquilo, fue casi extraordinario. Despletó cualquier esperanza restante que tuviera de cubrir su error con una simple disculpa. Sandra estuvo allí por unos segundos más. Nadie le pidió que hiciera nada más, pero su presencia en ese momento se había vuelto redundante. Avery Brooks no dijo una palabra, pero en sus ojos había algo muy claro. Sandra había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Sandra se volvió y caminó hacia atrás. Ella escuchó algunos susurros, una risa suave, el sonido de un teléfono que se presiona. Pero ella no se atrevió a mirar hacia atrás. En la cabina, el capitán Hammond recibió un segundo mensaje del departamento de operaciones. El pasajero 2 ha regresado a su asiento. La disculpa se ha hecho públicamente. Estás despejado para cerrar la puerta. No dijo nada más. Simplemente asintió y ajustó el reloj en su muñeca. Pero por dentro, una sensación extraña se arrastró. Una admiración silenciosa por un niño que se había puesto de pie sin necesidad de levantar la voz. Jordan se quedó quieto. Sus ojos ya no estaban en las palabras. Sus pensamientos estaban corriendo. No sobre lo que había pasado, pero sobre lo que acababa de descubrir. No sabía que el primer vídeo ya había comenzado a circular en las redes sociales. No sabía que su padre, Marcus Walker, estaba contactando al equipo de relaciones públicas de la aerolínea. Solicitar una investigación interna sobre discriminación sistémica. El ONLY sabía que cuando caminó de regreso a través de la cabaña económica hasta su asiento, lo único que lo hizo mantener la cabeza en alto no era el poder de su padre, era la verdad que no había evitado. En la parte trasera del avión, Sandra Mitchell se sentó contra la pared de la galera.
Sus manos se apoderaron con fuerza. No por ira, pero porque por primera vez en su carrera, ella ya no sabía quién la defendería. Nadie estaba de su lado. Y por primera vez, ella entendió lo que se sentía ser empujado. Sin causa, sin juicio, solo porque otros pensaron que ella no pertenecía. Cuando Jordan se instaló en el asiento 2A, un espacio que una vez se sintió familiar ahora tenía un peso diferente. El asiento de cuero marfil, el titular de la bebida pulida, la pequeña ventana ovalada que altera la luz suave desde la pista afuera. Todo era lo mismo que antes. Pero el silencio ahora ya no era la tranquilidad indiferente que había sido. Se había transformado en una forma de reverencia silenciosa, como un joven rey entrando en su coronación. No con una corona, pero con dignidad. Jordan no se apresuró a leer. Abrió el libro, lo colocó en su regazo, y pasó ligeramente su mano por la columna como un hábito. Pero sus ojos no estaban en la página. En cambio, silenciosamente barrieron la cabaña de primera clase, donde la apariencia había cambiado de color. Algunos lo miraron con curiosidad. Otros evitaban deliberadamente mirar, como si tuviera miedo de enfrentar la fresca floración de la vergüenza. Un hombre sentado en ángulo desde 2D. Usar un traje azul con una corbata marrón. Tomé un pequeño sorbo de agua y dejó el vaso con una golondrina apresurada, como si intentara ocultar el sonido. No habló, pero su mirada permaneció en Jordan, como si quisiera decir algo que no pudo formarse en palabras. Y eso fue lo que evitó que Jordan se sintiera enojado. No necesitaba una disculpa de todos. Los necesitaba para ver lo que había sido ignorado durante demasiado tiempo. En la fila detrás, un joven pasajero, una mujer blanca de unos 20 años con una sudadera con capucha de NYU. Estaba ajustando en silencio el marco en su teléfono. Ella fue la primera en filmar en el momento en que Sandra golpeó la mano de Jordan, y el primero en subir el clip de 21 segundos en Twitter con el título: Black Boy golpeó y salió de la primera clase por no encajar. Ahora adivina quién fue llamado a la cabina. Menos de 30 minutos después, el clip tenía más de 25,000 vistas. Los siguientes 10 minutos fue compartido por un periodista de derechos humanos. 10 minutos después de eso, el nombre Jordan Walker apareció en las principales tendencias de búsqueda de Twitter. Y luego, comenzó la tormenta de redes sociales. Mientras tanto, en la oficina de relaciones públicas de la aerolínea, el teléfono seguía sonando sin cesar. El personal de relaciones públicas ni siquiera había tenido tiempo para su café de la tarde, antes de que los llamaron a una reunión de emergencia. El CEO, quien acababa de recibir un segundo contacto de Marcus Walker, se vio obligado a activar el protocolo de gestión de crisis, algo que se usa típicamente solo en caso de un accidente aéreo, un escándalo de personal de alto nivel, o un incidente de discriminación racial que causó un alboroto. E irónicamente, esta vez todo comenzó con una bofetada. En el avión, Jordan permaneció en silencio. No revisó su teléfono. No buscó noticias. Pero él sabía, así como aquellos que han crecido en prejuicio y silencio saben, que algo más grande que le estaba sucediendo. Y comenzó con el mismo silencio que acababa de mantener. En la delantera, una azafata se acercó suavemente. ¿Le gustaría algo, señor? Jordan sacudió la cabeza. Solo agua, por favor. Ella le entregó un vaso. Su mano no se sacudió. Sus ojos no evitaron los suyos. En esos ojos hubo reconocimiento. No porque fuera el hijo de Marcus Walker. No porque los medios estuvieran en un alboroto. Pero porque ahora todos habían visto la diferencia entre poder y la verdadera autoridad. En la parte de atrás, Sandra Michie todavía no había dejado la galera. Ella se quedó inmóvil, agarrando una bandeja de servicio, sus ojos vacantes mientras miraba un punto vago en la pared. Su mente giró, no por agotamiento, pero desde el colapso invisible que rompió piezas por pieza dentro del sistema, había confiado por completo. Un sistema donde creía que si tenía razón en sus sentimientos, sus acciones siempre serían perdonadas. Por primera vez en su carrera de vuelo, ella sabía lo que se sentía estar aislado en el mismo lugar que alguna vez había sido su dominio. Nadie le dijo nada. Sin mirada de apoyo. No hay palabras de investigación. Solo los susurros tranquilos de los pasajeros. Un hombre en primera clase. Un hombre de cabello plateado con un traje gris claro. Después de un momento de duda, se inclinó ligeramente hacia Jordania. Vi lo que pasó antes. Yo no sé qué decir. Jordan se volvió para mirarlo.
Tranquilo, no enojado, no culpar. Debería haber dicho algo cuando ella te abofeteó. El hombre continuó, su voz temblando ligeramente. Lo vi, pero yo me quedé en silencio. Jordan asintió lentamente. Entiendo. Luego se volvió hacia su libro. Pero la mirada del hombre aún se demoraba, lleno de confusión, y un pequeño corte de conciencia comienza a sangrar. No muy lejos, A.G. Rowe de pasajeros estaba susurrando. ¿Quién es él? Es el hijo del CEO de la aerolínea. La forma en que regresó, como si nunca hubiera sido derribado. No es que no haya sido derribado. Es que Jordan se puso de pie de manera diferente. Jordan se sentó en el silencio. Pero todos podían ver, había regresado no como víctima, pero como líder. Silenciosamente, continuamente. El avión aún no había salido de la pista. Pero afuera, una tormenta realmente había despegado. No de los motores a reacción, pero por el poder de la verdad que se registra y se extiende. Las pantallas telefónicas de millones en todo Estados Unidos de repente mostraron el mismo titular, el mismo video corto. Apenas más de 20 segundos. Black Boy salió de la primera clase. Resulta que él es el hijo del dueño de la aerolínea. Imágenes borrosas, filmadas por pasajeros en la sección de economía. En el marco estrecho, Jordan Walker se pone de pie después de ser abofeteado en la mano. Luego baja silenciosamente su cabeza y camina hacia la parte trasera del avión, mientras una mujer en uniforme, Sandra Michie, se mantiene rígido y frío, como si hubiera hecho lo correcto. No fue la bofetada la que hizo que el vídeo se volviera viral. Era el silencio de todos en la cabaña. La forma en que Jordan no dijo nada. Y la forma en que la azafata se comportó como si fuera perfectamente normal. Esa era la verdadera chispa. Menos de una hora después de que se publicó el primer vídeo de la cuenta de Twitter del estudiante de NYU, el hashtag Almoyasea12 llegó a las 10 principales tendencias nacionales. 10 minutos después, subió al segundo lugar, justo detrás de un gran evento deportivo. Y luego, superó ese evento, cuando un destacado periodista de derechos humanos compartió el vídeo con el título: El silencio no es neutral, es complicidad. El niño en el vídeo no necesitaba a nadie para defenderlo. Se puso de pie para sí mismo. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué nadie más no se paró con él? En Reddit, tanto r/Public Free Code como r/Blackesteyense reformaron la historia. Miles de comentarios inundados, con titulares cada vez más intensos. Una bofetada que golpeó a toda la industria de las aerolíneas. Nadie se puso de pie, pero no necesitaba a nadie. Tenía la verdad. Cuando el poder no grita, solo necesita un solo mensaje. En TikTok, las voces femeninas jóvenes comenzaron a analizar el momento en que Jordan miró directamente a Sandra y preguntó: «Me miraste y asumiste que no pertenecía allí. No revisaste el boleto de nadie más, solo el mío». Esa cita fue tirada. Se convirtió en subtítulos, establecidas en música de fondo sombría, y se convirtió en una cita viral, golpeando directamente en el prejuicio. En la oficina principal de la aerolínea, se convocó a una reunión de emergencia a las 9 de la noche, tiempo de Nueva York. La sala de conferencias, con sus luces blancas y sillas giratorias de cuero negro, zumbada de urgencia. Todos los ojos se fijaron en la pantalla LED que muestra métricas de medios. Bram menciona un 750%. Sentimiento negativo en los comentarios, 83%. Pregunta más hecha: ¿qué harán para hacerse responsables? El director de comunicaciones señaló el gráfico. Nos enfrentamos a una crisis simbólica. No porque sea el hijo de Marcus Walker, pero porque la gente se ve a sí mismos en el momento de ser empujados a un lado. Mientras tanto, en el cielo, cuando el vuelo 672 finalmente comenzó a despegar, Jordan permaneció sentado, con los ojos enfocados por la ventana, a medida que la luz del atardecer se rompió en suaves parches amarillos a través de vidrio. No sabía que se estaba volviendo viral. No sabía lo que estaba sucediendo en el suelo, pero podía sentir el movimiento. No del avión, pero del mundo se desplaza lentamente hacia él. En la parte posterior, Sandra Michie recibió su primer mensaje en su teléfono de trabajo. «Tendrás que parar en la puerta. HR y los medios están esperando». Ella no respondió. Ella no pudo. Sus dedos, una vez acostumbrados a organizar asientos, dar instrucciones de seguridad, manejo de situaciones, ahora perdió. No se puede encontrar ninguna palabra para responder.
Y lo más doloroso fue, nadie vino a protegerla. No hay colegas. No hay pasajeros que alguna vez hubieran sido favorecidos por ella. Ningún sistema todavía estaba a la altura de ella. Solo la verdad, y el video, habló por todo. En Instagram, las cuentas populares compartieron imágenes de Jordan leyendo su libro, acompañado por el subtítulo. Intentaron moverlo hacia atrás. Caminó de regreso al frente. Sin una sola palabra, cambió todo el vuelo. En primera clase, una mujer con atuendo de negocio se inclinó hacia Jordania. Realmente me hiciste repensar sobre mí, sobre los tiempos que me volví. Jordan la miró, su mirada tranquila. Nadie necesita gritar, señora. Simplemente no se quede en silencio. Y desde el asiento segunda, Jordan no solo reclamó su posición, reinó lo que la sociedad había intentado extinguir durante mucho tiempo, la capacidad de ponerse de pie, no a través del poder, pero a través de la dignidad de ser humano. Vi todo, dijo el hombre de mediana edad en el blazer gris en silencio, su voz temblando como si la hubiera estado sosteniendo durante todo el vuelo. Lo vi, pero no hice nada. Lo lamento. Jordan levantó la vista. Sus ojos no estaban fríos ni enojados, al igual que un espejo que refleja la verdad. No comenzó con violencia. Respondió lentamente. Su voz suave como un aliento, pero claro en la cabaña silenciosa. Comenzó con silencio. La respuesta dejó al hombre sin palabras. Y no solo él. 2 filas detrás. Una mujer mayor colocó su mano suavemente sobre su pecho. La joven sentada frente a ella le quitó los auriculares. Su mirada duda, como si se hubiera dado cuenta de algo más profundo de lo que había presenciado. Nadie estaba siendo acusado. Pero ese silencio, el silencio que una vez había obligado a Jordan a dejar el asiento 2 en vergüenza, ahora estaba mirando hacia atrás a cada uno de ellos, con la conciencia de sus propias acciones. En la parte posterior del avión, Sanda Michie todavía estaba junto a la puerta de la cabina, apoyado contra la pared, su mirada desenfocada. En su mano había un pequeño trozo de papel, una copia de la orden de suspensión pendiente de investigación, enviado a ella por comunicación interna. En la última línea del documento, hubo una oración que leyó una y otra vez, no menos de 5 veces. El incidente implica un comportamiento sugestivo de discriminación racial, manejo inadecuado de los procedimientos y graves consecuencias de los medios. Solo una línea, pero se sintió como una acusación silenciosa. Sin tribunal. Sanda recordó el primer momento en que vio a Jordan caminar hacia la cabaña de primera clase. Su mirada de sondeo, el escepticismo silencioso reveló a través de su postura rígida y su rápida mirada. Ella no había pedido verificar. Pidió confirmar sus suposiciones. Y cuando Jordan no reaccionó como esperaba, no se estremeció, no retrocedí. Ella actuó como alguien en el poder, no como alguien en el servicio. Pero ahora, todo lo que le quedaba era la verdad. Y su imagen se estaba extendiendo en las redes sociales como un testimonio vivo de lo que miles de otros habían experimentado, pero no podían grabar. Mientras tanto, en la oficina de Marcus Walker, la situación de los medios se estaba actualizando minuto a minuto. Los titulares de los canales de noticias nacionales seguían llegando. CNN, la bofetada en el aire sacude a la industria de las aerolíneas. The New York Times, desde el silencio hasta una ola de resistencia. Jordan Walker y el asiento segunda. The Guardian, un rechazo tranquilo se convierte en una verdad innegable. Marcus no estaba contento. Sabía con su poder y su nombre, podía influir en la opinión pública, emitir declaraciones y obligar a la aerolínea a disculparse. Pero no quería parar allí. Llamó al equipo legal, no demandar, pero exigir una auditoría interna integral de la cultura de la empresa. Esto ya no se trata de mí o de mi hijo, dijo Marcus. Se trata de todos los niños que han sido tratados como si no pertenecieran, solo porque no se parecen a las personas que se sientan a su lado. En el avión, una joven pasajera con una cámara presionó suavemente el obturador. Ella no recurrió a Film Jordan, pero el pequeño letrero electrónico sobre su asiento. Segunda, no es necesario agregar ninguna palabra. Ella sabía. Solo ese número de asiento fue suficiente para comenzar un diálogo social completo. Una azafata mayor, alguien que había trabajado con Sanda durante muchos años, se acercó a ella en la parte trasera del avión. Vacilante. ¿Estás bien?, preguntó. Pero la pregunta se sintió más como una formalidad educada que una preocupación genuina. Sandra levantó la vista, su mirada agotada.
Creo que acabo de perder lo que creía que era lo más sólido en mi vida. Ella hizo una pausa. La rectitud de la intuición personal. La azafata no sabía cómo responder. Colocó su mano suavemente sobre su hombro. Entonces rápidamente lo retiró. Algunas cosas no podrían ser calmadas por un gesto. Algunos asientos detrás de Jordan. Una niña de alrededor de 10 años, sentada junto a su madre, se tiró suavemente de la manga. «Mamá, ¿por qué nadie no se puso de pie para ayudar a ese chico?» La madre se quedó en silencio. Luego se inclinó y susurró, porque pensaban que alguien más lo haría. Pero nadie lo hizo. La niña miró a Jordan. Su mirada inocente, pero sorprendentemente profunda. Jordan le llamó la atención y asintió. Solo uno pequeño, pero ese asentimiento fue como un puente entre dos generaciones. Uno que había soportado, y uno que estaba aprendiendo no dejar que la historia se repita. Cuando el avión llegó gradualmente a la altitud de crucero, la azafata anunció que se servirían comidas. La cabaña comenzó a volver a su rutina pacífica habitual. Pero este silencio ya no era el mismo. Ya no era el silencio de la indiferencia, pero el silencio de la conciencia. Jordan cerró los ojos. No dormir, solo para descansar. Sabía que cuando el avión aterrizó, mucho lo estaría esperando. Reporteros, luces de cámara, disculpas tardías, solicitudes de entrevista, explotación. Quizás incluso convertirlo en un símbolo para un movimiento. Pero no necesitaba ser un símbolo. Solo quería que nadie más fuera bofeteado, por manos o por looks, solo porque no se ajustaban a la prenda invisible llamada estándar. En la parte posterior del avión, Sandra Michey se paró contra la pared de la galera. Sus manos estaban apretadas, pero no por ira, porque por primera vez en su carrera, ella no sabía quién hablaría por ella. Nadie estaba de pie junto a ella, y por primera vez, ella entendió lo que se sentía ser empujado hacia atrás, sin causa, sin juicio, solo porque otros pensaron no pertenecía. La puerta de la cabina sonando suavemente. Un oficial de seguridad en uniforme oscuro intervino, acompañado por una mujer en una blazer azul que sostiene un portapapeles. No dijeron nada. Solo asintió ligeramente al capitán Hammond. Luego se volvió hacia la galera donde se puso Sandra Michey, como si hubiera sabido que llegaría este momento. Pero aún no estaba preparado para enfrentarlo. En la mano de la mujer había un archivo delgado, pero para Sandra se sentía tan pesado como una piedra en su pecho. La portada decía, Protocolo de eliminación de empleados, efecto inmediato. En el interior, todo fue impreso claramente con términos en negrita. Violaciones de procedimiento, mishandling de pasajeros, acciones que conducen a una reacción de medio severa. Y finalmente, suspensión indefinida en espera de investigación interna. Sandra miró las palabras. Nombre del empleado. Sandra Elaine Michey. Su mano tembló mientras sostenía la pluma. Sus dedos fríos, sudado formando en su frente a pesar del aire acondicionado estable en el avión. Su firma. Una vez que un símbolo de autoridad en informes internos, las cartas de agradecimiento a los pasajeros, nuevos formularios de capacitación del personal. Ahora descansado en la parte inferior del documento, como el periodo final de un largo capítulo en su vida. Después de firmar, Sandra recibió instrucciones de reunir sus pertenencias personales y prepararse para desembarcar el avión tan pronto como regresó a la puerta. Un evento raro, cuando el viaje ni siquiera se había completado. Esto no fue solo un despido, fue una declaración clara del sistema. La persona que una vez decidió quién pertenecía a dónde, ya no se le permitía pertenecer aquí. Mientras caminaba hacia el frente, sus ojos pasaron sobre los asientos de primera clase. Jordan todavía estaba sentado allí. Tranquilo, no mirarla. No necesito hacerlo. Ella lo pasó como pasar por un espejo donde ya no podía ver quién era. Ya no es la azafata principal. Ya no es el que mantuvo los estándares. Solo una mujer que se había dado cuenta de que había vivido demasiado tiempo con un sesgo que llamó experiencia. Cuando Sandra se acercó a la cabina, el capitán Hammond abrió la puerta, dando paso a ella. Ella no dijo nada, pero su mirada era suficiente para entender. Lo sabía. Había visto, y ahora solo estaba siguiendo el procedimiento, tal como solía hacerlo. Sandra pasó junto a él, en su corazón, donde la cabina una vez simbolizó la seguridad, algo que ella creía que nunca la traicionaría. Ahora era el lugar que presenciaba que fue despojada de su poder. La puerta de la cabina se abrió.
El pasillo se conectó al brillante puente de chorro blanco. Ella renunció. Nadie la escoltó. Nadie miró hacia atrás. Ni siquiera un susurro. Solo el sonido de sus pasos, silencioso como la sombra de los prejuicios una vez escondidos debajo de un uniforme perfecto. En el avión, se sintió un cambio tácito en el aire. Un pasajero de mediana edad se apretó la manta, como si se hubiera dado cuenta de que él también se había quedado en silencio durante demasiado tiempo. Una mujer joven sacó su teléfono, eliminó el tuit medio escrito, y comenzó de nuevo, no con ira, pero con reconocimiento. Yo vi. No dije nada. Me equivoqué. En la cabina económica, una joven azafata dio un paso al frente para reemplazar la posición de Sandra. Ella respiró hondo antes de tirar de la cortina. Nadie le había enseñado cómo reemplazar a alguien que había sido despedido a mitad de vuelo. Pero ella sabía mejor que nadie. La misión de hoy no era servir a los pasajeros, pero para restaurar la confianza.